Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y acabamos de tener experiencia con alabando al Señor, porque hoy es su día. Eh, Nada más me ponen con la mano así, por favor, si me están escuchando. Ok, perfecto. Entonces estamos todo bien. ¿Qué pasa? Son mis nervios. Bueno, pues vamos a seguir alabando a Dios y vamos a darle gracias por el día de hoy. ¿Qué les parece si me ayudan a orar pues primero por nuestras vidas, porque en la adversidad, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues seguimos en pie, seguimos conectándonos para alabar su nombre, para platicar de Jesús. La reunión de hoy, precisamente, el motivo es Jesús. Es lo que hace que nos juntemos el día de hoy para reconocer su poder, para reconocer que Él tiene el control de todo, que aunque no entendamos muchas veces qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestro interior, aunque no lo entendamos, reconocer que Él tiene el poder y que le digamos hoy, por obediencia, Señor Jesús, el día de hoy sigo tomando la decisión por ti, Señor. ¿Les parece bien? Entonces vamos a orar y cada uno me acompaña, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, porque tu misericordia es muy grande, Señor, porque no merecemos, Señor, lo que tenemos, no merecemos todo lo que nos has dado, no merecemos tu amor, Señor. Sin embargo, tu misericordia, Señor, nos abraza, tu amor nos abraza, Señor. Estamos todavía aquí de pie, Señor, con salud. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias, Señor, de la congregación La Promesa. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los varones, por los jefes y jefas de familia, Señor. Gracias por los jóvenes, Señor. Gracias por los niños, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Es tu pueblo, precioso Dios. Lo único que estamos haciendo el día de hoy, precioso Jesús, es venir a reconocer tu poder, venir a reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Aunque no entendamos, Señor, muchas cosas, estamos aquí, Señor, para agradecerte, para exaltar tu nombre, precioso Jesús, para levantar tu nombre, Señor. Lo levantamos, Señor, levantamos tu nombre desde nuestro corazón, Señor. Y a veces, aunque no tenemos fuerza, Señor, levantamos tu nombre por obediencia. Queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Así como cuando tú anduviste en este mundo, Señor, decías que todo lo que venía del Padre, Señor. Y tú fuiste obediente hasta la muerte. Señor, enséñanos y danos esa fuerza para ser obedientes a ti, Señor. Que tú gobiernes sobre nuestra voluntad, que no seamos nosotros, Señor, los que tomemos las decisiones, que siempre te consultemos a ti, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque venimos humildemente a reconocer nuestras fallas, reconocer nuestra debilidad, Señor. Venimos para que nos cubras con tu sangre, Señor, que nos limpies, que nos laves, Señor. Señor, venimos a alimentarnos de ti, precioso Jesús. Te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú el que nos ministre el día de hoy, que seas tú el que nos comparta la mesa, que tú nos pongas el pan, Señor, y que podamos tomar la porción que nos corresponde a cada uno de nosotros. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que nos comparte el día de hoy. Y que guardes esta semilla en nuestros corazones y que nos permitas ponerla en práctica, Señor. En el momento de la prueba, Señor, en el momento de la aflicción, que tú nos recuerdes, Señor, este mensaje, que tú nos recuerdes tus palabras, que tú nos recuerdes tu amor, precioso Jesús. Señor, no queremos ofenderte. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor. También perdonamos, Señor, a las personas que han hecho algo contra nosotros, algo que en nuestro corazón hemos sido lastimados, Señor. Perdonamos a esas personas, Señor. Ayúdanos, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda, que nos ayudes, Señor, que nos jales con tu mano para crecer espiritualmente, Señor. También necesitamos de tu ayuda, Señor, para tener fuerza en esta semana que viene, Señor. Queremos tener una semana activa, Señor, tener una semana fructífera, siempre dándote la honra y la gloria a ti, precioso Jesús. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre. Padre amado, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno,
¿Qué les parece si entramos en tema? Y hoy voy a usar, permítame tantito. Esta no es. Aquí no. Ahora sí. Vamos a entrar en tema, vamos a tomar donde me quedé de hace 15 días. Veníamos platicando una secuencia sobre un resumen, pues compacto. Puede ser que nosotros cómo estamos hechos, nosotros cómo Dios nos creó, que nacemos ya con una naturaleza pecaminosa. Y hablábamos del hombre nuevo y del hombre viejo. Hablamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos hablando que tenemos a un hombre nuevo dentro de nosotros, que lo invitamos a habitar en nuestras vidas, que venga a gobernar en nuestra vida, pero Él viene como, le podemos llamar así, Él viene como, en nosotros viene a cubrir una parte pequeña en nuestro corazón. Ya nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestras fallas y nos da vida eterna. Ya tenemos salvación y tenemos una vida eterna para vivir en su gloria por toda la eternidad. Pero hay algo que dice en segunda de Timoteo, si se pueden ir ahí a segunda de Timoteo, hay una parte que nos pide Dios que debemos pues tomarlo, perdón, sí, segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Y es importante que haga alusión a esta escritura porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y aquí voy a hacer una pausa. Cuando dice toda escritura, para nosotros estamos hablando de Génesis, Apocalipsis. Toda es inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es útil. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están dando esta instrucción? La Biblia, en lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, es porque somos seguidores de Cristo. Este mensaje donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios, está hablando de personas que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, está hablando de personas, está hablando a cristianos, está hablando a ti y a mí, pero dice, de hombre de Dios sea perfecto. Esa es la parte que quiero compartirles hoy, en donde dice que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para que seamos perfectos. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Una perfección. Entonces, como hemos estado hablando del hombre viejo y el hombre nuevo, que lo podemos ver en Efesios 4, 22, 24. Vamos a Efesios 4, 22 y 24. Perdón, estoy mal. No, sí estoy. Efesios 4, 22 y 24. Aquí está recomendando Pablo que dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero en el 22, leí el 24, en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice, aquí le está hablando a cristianos y a gente que ya recibió a Jesús, y dice, ya dejen de vivir esa forma de ese viejo hombre, despojaos, quístense esa manera de vivir. Dice, y renovaos en el espíritu, ¿no? Y vestíos del nuevo hombre. Y esta parte de hombre viejo y hombre nuevo, una vez les compartí este corazón, como decía Jorge, o sea, no es como el órgano, sino es como nuestras entrañas, es como nuestro ser, es lo que realmente somos, es la profundidad de lo que realmente estamos hechos. Y dice que tenemos un viejo hombre y recuerdan que este siempre lo puse como negrito y gris. Y dice que tenemos un nuevo hombre y aquí tenemos a Jesús. Dice que nos debemos de vestir del nuevo hombre. Entonces, ¿a qué perfección está hablando la palabra de Dios? ¿Por qué quiere que el hombre de Dios sea perfecto? Dice también en la palabra de Dios que Jesús vino siendo Dios, renunció a su trono, renunció a su divinidad y se convirtió en hombre y vino a morir por nosotros y vino voluntariamente y vino a perfeccionar la ley. Entonces, les comentaba yo que las formas y todo lo exterior, Jesús vino a renovarlo y dijo, no nada más quiero que ustedes sean perfectos exteriormente. ¿Recuerdan los fariseos cómo les decía Jesús? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque en el exterior los fariseos cumplían la ley, o sea, la cumplían tal cual. Oye, hay que ir a orar tantas veces al templo, hay que hacer estos sacrificios, hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al extranjero. Entonces, hacia la comunidad, ellos mostraban una perfección, mostraban que eran buenos seguidores de Dios. Pero ¿qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, o sea, por dentro, en su corazón, están muertos. Ahí su corazón es un corazón de piedra, es un corazón orgulloso. Entonces Jesús a hacer, eh, vino a hacer un cambio en la vida del pueblo de Israel, donde le dijo, no nada más hay que hacerlo externo, sino el cambio es internamente, hay que transformar ese corazón. A eso se refiere en donde nosotros, nuestro corazón, pues lo voy a poner entre gris y negro. Entonces, si se fijan, nosotros debemos, darle la oportunidad a Jesús, que Él crezca más, que Él crezca más en nosotros, donde esas áreas oscuras, esas áreas donde no hay luz, Jesús viene y es nuestra luz, que es el sol de justicia. Entonces, lo que nosotros debemos de esforzarnos una vez que ya somos cristianos, que ya somos salvos, debemos recurrir a su palabra, debemos estudiar su palabra para saber cómo estamos conformados y qué parte de nosotros debe ser perfeccionada, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos la vez pasada y les hablaba de esta dualidad entre el hombre viejo, el hombre nuevo, y que nosotros somos soldados de Jesús. Y como soldados, en toda guerra, bueno, sí, en toda guerra hay soldados.
Entonces, como soldados de Jesús, debemos de ir a una guerra. Y les comentaba que en el cristiano de hoy en día, la guerra está en la mente, la guerra está en nuestro corazón. Dice que nosotros no tenemos una pelea contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales, contra huestes de maldad. Eso lo estuvimos viendo, pues está aquí, precisamente. Está aquí el mismo Efesios 6:12. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí está hablando que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. ¿Esto de qué nos está hablando? En nuestro corazón. En nuestro corazón estamos llenos de oscuridad. Tenemos tinieblas. Y hemos visto varios pasajes en donde dice Jesús, mas no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino contamina al hombre lo que sale por la boca. Y veíamos versículos en donde, ¿qué es lo que sale del corazón? Dice que todo lo que del corazón sale, o todo lo que la boca sale, del corazón viene, del corazón sale. Entonces, tenemos esta dualidad y vimos que tenemos una lucha y estuvimos viendo a Leviatán. Y que estamos luchando contra un mal. Estamos hablando de un mal exterior y estamos hablando de un mal interior. Entonces, veíamos que comentábamos cuando Jesús le dijo al Padre, yo no soy de este mundo y ellos no son de este mundo, más no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y veíamos que habla tanto del mal exterior como del mal interior. Nosotros somos este ser. Aquí voy a poner mi cabecita feliz. Este soy yo. Este es mi interior y aquí están mis brazos. Aquí están mis brazos. En mi interior yo soy todo corazón. Y dice que todos los tesoros están en el corazón. Y hablábamos vamos a Efesios 4. Ay, perdón. Permítame tantito. Sí, regresamos a Efesios 4:22. En donde dice que despojaos del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí hay engaño. El mal tiene que ver con el engaño. Entonces quiere decir que en el exterior también tenemos engaño. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Gracias. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hay aquí con Jesús? Hay justicia y verdad. Entonces, Jesús vino a vencer en el exterior, en la cruz. Vino a vencer con justicia
y verdad. ¿A qué voy con esto? Que en el exterior Jesús ya venció al príncipe de este mundo, ya venció a la muerte, ya venció al engaño. Jesús ya lo venció en el exterior. Cuando nosotros lo invitamos a vivir en nuestro corazón, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Señor Jesús, ven con tu justicia, ven con tu verdad. Sol de justicia, ven a mis tinieblas para que venzas tú internamente. Y hablábamos que en el interior, el hombre viejo en su interior es la concupiscencia. Dentro, en el engaño aquí en el hombre viejo, estamos hablando de la concupiscencia. Y en el exterior estamos hablando de la tentación. Aquí hay una tentación en el exterior. Me voy a ir despacio con este asunto por el tema de que quiero dejar muy, muy, muy claro esta dualidad de cómo juega la tentación y cómo juega la concupiscencia. Y vimos hace 15 días en donde Jesús fue tentado por medio de Satanás, fue llevado en el espíritu, fue llevado al desierto, y dice que fue tentado por Satanás. También vimos que Jesús fue tentado por los fariseos. Y quiero retomar la cita en donde les decía, también fue tentado por uno de sus discípulos. No sé si recuerdan que les decía de esa parte donde está en Mateo 16. Que les comentaba. Mateo 16, 23. Hay que leer desde el 21. Desde el 21 vamos a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús anunció su muerte varias veces a sus discípulos, obviamente no le creían, pero como estaba insistiendo en anunciar su muerte, en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Señor, no lo hagas. Por el bien de nosotros, no nos dejes. Ten compasión de ti, usa tu poder. Si tú tienes el poder para esto, evítalo. Y en el versículo 23 le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, aquí Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, aquí yo les decía, ¿qué es la parte de la tentación? La parte de la tentación es una parte exterior. Ténganme tantita paciencia con mi color, pero no me escribe. La tentación estamos hablando que es una parte externa y la concupiscencia es una parte interna en nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra carne, esa es la concupiscencia. Entonces, yo les decía que tanto la tentación del enemigo exterior con nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa, ellos saben cómo se comunican y cómo hacer que tenga éxito la tentación en nosotros. Les di un ejemplo sobre la pesca, que les decía, un pececito en el río, llega el pescador, lanza su caña y lanza con un anzuelo, con un gusanito suculento para el pececito. Cuando el pescador se acerca al agua y da la sombra en el río, normalmente los peces lo que hacen es que huyen y se esconden entre las piedras.
Y yo les decía, así cuando viene la tentación para nosotros, que es lo exterior, nosotros debemos de escondernos en la piedra, en nuestra roca, en nuestra base, que es Jesucristo, y es meternos ahí para que Él nos proteja. Les hacía también un comparativo de, bueno, pues, cuáles orificios de la roca, cuáles orificios de la peña, lo que habla del cantar de los cantares. ¿De qué orificio está hablando? Pues si volteamos a la cruz, donde tuvimos nuestra primera experiencia con Jesús, podemos ver que tuvo múltiples de orificios en su cuerpo. Entonces nosotros es meternos en su orificio y que Él nos proteja, que Él nos ayude. Dice, orar en todo momento. Dice, orar para vencer la tentación. Si estamos orando, dice, la tentación del diablo, del enemigo, se irá. Si estamos orando, es cubrirnos, o sea, meternos en la roca, meternos en el hueco de la roca. Es lo mismo que hace un pez, pero ¿qué creen? El hambre o la curiosidad de ese mismo pez de ver ese gusanito ahí moviéndose, se va a salir de esa roca y va a caer en el anzuelo. Así es como actúa la tentación y la concupiscencia en nosotros. Así es como actúa el enemigo del exterior y nuestro enemigo el interior. El enemigo exterior estamos hablando de diablo, Satanás, el mundo, y el enemigo interior estamos hablando de este hombre viejo, de este mal, de esta oscuridad, de estas tinieblas que tenemos adentro. Así es como ellos actúan. Ahora, les hago una pregunta. ¿Esta tentación tuvo éxito en Jesús? No tuvo éxito. ¿Alguien sabe por qué no tuvo éxito esta tentación? Estamos hablando que fue tentado por el diablo, en presencia, en físico. Ahí estuvo tentado por el diablo, estuvo tentado por los fariseos. Les explicaba que la parte de los hombres, de nosotros, cuando tratamos de tentar a Dios, dice, no tentarás a tu Dios. ¿Qué es la parte que tienta a Dios? Es el enemigo, es el engaño, es nuestro hombre viejo, esa concupiscencia es la que hace la tentación hacia Dios, que quiere tentarlo. Fue tentado por los fariseos, fue tentado por uno de sus mismos discípulos, cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. Hablamos que estamos hablando de ese hombre viejo que había en la naturaleza pecaminosa de Pedro. Pedro, si recuerdan, que le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro le dijo, claro que no, o sea, Señor, si eres tú en la vida, yo voy a morir contigo, no hombre, yo te rescato, yo voy contigo a donde sea. Y cuando se da cuenta que canta el gallo, ya lo había negado 3 veces. Pedro no quería negarlo. ¿Qué es lo que había dentro de él? Ese miedo, esa oscuridad, ese hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa, salió de la roca con la tentación del exterior que le dijeron las personas, hey, ese era parte de sus discípulos, él se juntaba con él, pues miren cómo viste, cómo habla, y se vio presionado, Pedro, perdón, que dijo, no, yo no soy parte de eso, y lo negó 3 veces. Dice que hasta dijo malas palabras, eh, para tratar de encajar con la gente que había alrededor. Entonces salió su hombre viejo. Esa es la parte cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿A qué se estaba refiriendo? A esa parte de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir nuestra naturaleza pecaminosa? Es todo lo contrario a lo que Jesús, a la voluntad de Jesús. ¿Qué quiere decir todo lo contrario a la voluntad de Jesús? ¿Cómo le llamamos o cómo le llama la palabra todo lo que es contrario a Cristo? ¿Le suena la palabra anticristo? Entonces, nosotros cuando es anticristo pensamos en un demonio. Bueno, no, o sea, el que está todo lo contrario a Cristo es el anticristo. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere que Jesús gobierne nuestra vida, no quiere que Él tome el control de nuestras vidas. Entonces, esa parte pecaminosa, por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tenía ese hombre viejo interno, Pedro, que no había trabajado. En el caminar de Pedro, cuando ya Jesús muere, resucita, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿quién es el primero que avienta
una predicación donde se convierten 3,000 personas, es Pedro. Empieza a cambiar su naturaleza. Pedro empieza a ser perfeccionado en su interior. Y si leemos la historia de Pedro en los evangelios y ya leemos las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, vemos cómo hay un cambio en él. Vemos cómo hay una transformación en él, hay una perfección, hay un crecimiento de Jesús en su interior y el hombre viejo empieza a menguar. Decía Pablo, vale más que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Entonces, esa es la forma como actúa la tentación con nuestra concupiscencia, con nuestro hombre carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. ¿Por qué no tuvo suerte esta tentación en Jesús? Él tuvo un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, pero en un cuerpo donde no se encontró pecado. Y miren lo que dice Jesús en Juan 14, 30 y 31. Juan 14, 30 y 31. Dice, no hablaré, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Es Satanás. Dice, y él nada tiene en mí. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? Si vemos que Jesús era como nosotros, pues Jesús también tenía un cuerpo. Uy, me está fallando esto. Bueno, voy a irme aquí. Jesús tenía un cuerpo, pero él en su interior no puedo. Ahí está ya. Él en su interior no se encontraba engaño. Dice, Satanás, el príncipe de este mundo, él no tiene nada en mí. O sea, en su interior no había oscuridad, no había engaño. Al contrario, él, todo su corazón, estaba lleno de justicia y de verdad. ¿Por qué no funcionó la tentación en Jesús? ¿Por qué él no cayó en esa tentación? Porque no había concupiscencia en él. Recuerden que nosotros, esta naturaleza pecaminosa, le llamamos el pecado original, le llamamos que es un pecado que viene desde Adán y Eva y que es un pecado que que viene en herencia, que nosotros ya nacemos con esto y que debe ser transformado nuestro corazón, viniendo Jesús desde adentro para que nuestro corazón sea transformado. ¿Por qué dice Jesús aquí? Dice, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Jesús ya iba a morir, ya se iba a ir con el Padre. Dice, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Satanás no tiene nada dentro de mí. O sea, por más que él fue tentado, nunca cayó. Por más que los fariseos le hacían preguntas tramposas, decía, ¿por qué me tientas? O sea, que veo su engaño, veo sus malas intenciones en su pregunta. No es porque quieran saber de la verdad, sino más bien quieren ver como tropiezo. Y así igual le dijo a Pedro, me eres tropiezo porque yo necesito ir a la cruz para el beneficio tanto de ustedes como de toda la humanidad. ¿No? Entonces, ahí viene este principio de por qué Satanás no tenía nada en él. Jesús fue limpio, fue puro, libre de todo pecado. ¿Dónde lo podemos ver? Vámonos
en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver esta parte. Y vámonos a Isaías 53, por favor. En Isaías 53, 9, y está conectado con Primera de Pedro 2, 22. En Isaías habla proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si no hubo engaño en su boca, ¿qué es lo que está diciendo Isaías aquí? ¿Recuerdan que dice que la boca, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que sale de la boca? La abundancia del corazón. Dice que no hubo engaño en su boca. Vamos a Primera de Pedro 2:22. Aquí vamos a leer desde el 21, por favor, en donde dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, a esto fuimos llamados. Tú tienes a Jesús en tu corazón, fuiste llamado para algo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo, que debemos de seguir sus pisadas. Y dice en el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Tanto en el antiguo, la profecía de Isaías dice que no había engaño en su boca, estaba profetizando, y aquí en Primera de Pedro 2, eso ya había pasado. Isaías estaba hablando del futuro, era una probabilidad que pasara, era profético, pero aquí Pedro está comprobando, a él le constó, él está diciendo lo que él vio, lo que él vivió. Dice, ni se halló engaño en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero, en Isaías 53:9, la palabra engaño es una palabra hebrea. Y esa palabra hebrea es mirma. Y lo que quiere decir es engañar, fraude, engañoso, falso, iniquidad, traición. El príncipe de este mundo, ¿qué características tiene? Es engañar, ser fraudulento, ser falso, mentir. Hay iniquidad en él, hay oscuridad y es traicionero, ¿no? Eso es lo que quiere decir engaño en hebreo. Ahora, la palabra engaño que está en Primera de Pedro 2:22 es una palabra griega que es dolos, la palabra dolos. ¿Y qué creen que quiere decir esta palabra en griego? Señuelo, truco. Truco quiere decir truco como carnada. Dice acechanza, engaño, mentira. ¿Cuál es la función de Satanás en este mundo? Poner un señuelo, truco como carnada, como acechanza. ¿Recuerdan que dicen que anda como león rugiente, viendo qué devorar? ¿Qué es lo que anda haciendo? Es como un cazador. Vamos a hablar de la caza con Z, o vamos a hablar de la pesca, que dice que es un señuelo. ¿Qué es lo que le avientas al pececito? Es un señuelo, es algo que te puede mostrar una satisfacción temporal, pero que te puede llevar a tu muerte. Y hay un dicho en el mundo, ¿no? Dicen que el pez por la boca muere. Entonces, cuando le pones ese señuelo, nosotros espiritualmente, ¿cómo podemos morir? ¿De qué se encargó Pedro? ¿Cómo fue que negó al Señor Jesús? ¿Con mímica? ¿Con señas? ¿O por medio de su boca?
¿Qué es lo que hay en nosotros? Esas tinieblas, ¿de qué está hablando? De lo que hay. Por eso es cómo es que el mal exterior y el mal interior saben perfectamente cómo comunicarse. Entonces, el mal exterior de la tentación en Jesucristo no encontró eco porque dijo, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. O sea, adentro de mí no hay nada, no hay algo que haga eco, no hay algo que haga clic. Yo voy a estar refugiado en la piedra de mi Padre. Jesucristo nunca salió porque no había nada de engaño, no había nada de maldad interior en él. ¿Por qué nosotros como cristianos fallamos? La raíz es esta parte, ¿no? Y, y estoy de acuerdo que muchas veces, eh, estoy de acuerdo que muchas veces pues le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a Satanás, ¿no? No, capaz que es un demonio y no soy yo. Y pues, pues si ya saben cómo soy, pues para qué me provocan? ¿No? O sea, pues Dios ya me conoce como soy, entonces Dios es amor, pues que me acepte así como soy. Oye, tú te casaste, cuando te casaste conmigo, así me conociste, o sea, ¿por qué quieres que cambie? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Dice que su palabra es para que el hombre de Dios sea perfecto como Jesús, que nos dejó una huella, que nos dejó un camino, que nos dejó unas pisadas. ¿Cómo podemos vencer esta parte? ¿Cómo podemos agarrarnos para vencer esto? ¿Se acuerdan cuando les describí a Leviatán, que parece un ser indestructible? O sea, este mal que parece ser tan indestructible y que yo nunca voy a poder contra él, ¿cómo le hago? Yo como cristiano pues, le voy a decir, Señor, pues ya soy salvo y ¿sabes qué? Pues por más que leo la Biblia, pues no cambio. Esto no es para mí. Y entonces te empiezas a desfallecer. Y entonces en lugar de que cuando uno comete un error y uno debe de correr a la cruz del Calvario y decirle, Señor, perdóname, pues corremos al lado opuesto, corremos de Jesús, nos vamos al lado contrario, porque decimos, esto no es para mí, ya estoy, pues la verdad le eché ganas y pues no puedo y pues algo te voy a decir, o sea, en tus fuerzas o en mis fuerzas no podemos seguir este camino. Jesús nos dejó una muestra, nos dejó un camino, nos dejó unas huellas. Recuerden que Jesús se la pasaba orando. Jesús se la pasaba consultando al Padre. Dice, todas las obras que yo hago, no las hago por mí, son obras del Padre. Todo lo que yo hablo, no lo hablo de mí, lo hablo del Padre. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. La parte de poder de Jesús, la parte divina, él tenía el poder de vencer las cosas y de hacer conforme él quisiera. Pero no, él fue obediente hasta la muerte. Y dice que él entregó su muerte voluntariamente, porque dice, a mí no me pueden quitar la vida. ¿Por qué? Porque él tenía un cuerpo que no era corrupto. Él tenía un cuerpo perfecto. Él tenía un cuerpo como el tuyo, como el mío, pero en él no se encontraba engaño. En él ese cuerpo no podía perecer. Entonces decía, yo entrego mi vida voluntariamente. El diablo no me la quita. Yo la estoy entregando. Ahora, Jesús es totalmente respetuoso de nuestras decisiones y nuestro hombre viejo, ese engaño que hay en nosotros, Jesús no puede llegar y quitarlo así. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle ayuda. Decirle, Señor, ven, te entrego esto con lo cual no puedo, te entrego este enojo, Señor, este enojo que traigo 15 días y no puedo perdonar y no puedo dejarlo y cualquier cosita que me digan me, me, me saca de quicio y salgo de mi control mental y empiezo a ofender gente y empiezo a agarrarlo hasta todo y hasta al perro ando pateando. Jesús, ven, ayúdame, necesitamos pedirle ayuda a Jesús. Miren,
en la parte de... vamos a Pablo con Romanos 7. Vamos en Romanos 7 para que vean Pablo qué decía sobre esto. Y como todos los que predicamos de Jesús y predicamos de su palabra, cuando tocamos el tema Pablo, me decía alguien por ahí, dice, todos los que predican, dice, cuando hablan de Pablo, siempre dicen, ¿y quién era Pablo? ¿No? Por ahí me dijeron esa parte, que dicen, ¿y quién era Pablo? O sea, siempre el predicador pregunta, ¿y quién era Pablo? Así como que muy orgulloso de que, pues casi Pablo y yo éramos amigos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Pablo dejó una enseñanza también, siendo él humano, él fue el que más libros escribió en la Biblia, son de las más cartas que tenemos de él. Y Pablo no conoció a Jesús en persona cuando Jesús vivía, sino Pablo tuvo una experiencia con Jesús sobrenatural. ¿Y quién fue el que le enseñó a predicar a Pablo? ¿Quién fue quien lo ministró? ¿Quién fue el que le reveló? Fue directamente el Maestro, fue directamente Jesús, el Espíritu Santo, que le daba revelación. Y miren lo que dice aquí en Romanos 7:18. El libro de Romanos de Pablo era ya sus últimos días, o sea, ya estaba cerca de morir Pablo. Ya su crecimiento espiritual, su madurez espiritual ya era muy alta. Y vean cómo se expresa Pablo aquí en Romanos 7:18. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi interior, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué se está refiriendo Pablo aquí? Pablo entendió perfectamente que había un mal en su interior, que mora un mal dentro de él y que había una meta que alcanzar, que era que fuera perfeccionado según el seguir las huellas de Jesús. Ese era el objetivo, dice, esto es como una carrera y ten puesto los ojos en la meta, que es Jesucristo, la estatura del varón perfecto, ser igual que Él. Mucha gente dice, no, bueno, eso déjaselo a personas que son sobrenaturales o son súper espirituales, eso déjaselo a un Pablo, déjaselo a un Pedro, a un Juan, pero no, yo no, esto no es para mí. Acabamos de leer que a esto fuimos llamados. A esto fuimos llamados. A que Jesús mora en nosotros y Él nos dejó un camino que seguir. Él nos dejó unas huellas que seguir. Y dice que en su boca no se encontró engaño, no se encontró tinieblas. ¿Qué es lo que debemos de pedirle al Señor Jesús? Que venga con su gobierno, con su autoridad, y que venga y gobierne en todas las áreas de nuestro corazón, en todas las áreas de nuestras tinieblas. Voy a ver si puede pintar otra vez este corazón. Ya no puedo pintar. Ahí está. Teníamos el corazón de Jesús. Ahorita voy a hacer nuestro corazón. Miren, de lo que yo estoy hablando es esto. Y le estoy hablando a cristianos. No le estoy hablando a gente que no tiene a Jesús en su corazón. Yo le estoy hablando ahorita a cristianos. Así estamos ahorita. Es él, dice Pablo, no mora el bien porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mora. Morar es habitar, es como una casa. Nosotros somos el templo de Dios, somos una casa, somos un santuario, somos un Edén, somos el jardín, somos el huerto de Dios. Nosotros somos un templo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que mora dentro de nosotros? Es esto. Toda esta oscuridad, por eso es que Jesús viene a ser una luz en nuestra vida. Y tenemos, decía, ¿qué debo de hacer para llegar al cielo, para ir al reino de Dios? Dice, nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Regresar al vientre de mi madre? Y pues no entendió, es darle vida, darle luz al hombre nuevo para que vaya creciendo y vaya transformando al hombre viejo. Esa es Eso es lo que Dios quiere de nosotros y ese es el ejemplo que dejó en nosotros. Y quiero cerrar. Ya que vimos este detalle, y vemos cómo estamos conformados, de cómo es la tentación exterior y cómo es nuestra concupiscencia, cómo es que hay comunión entre ellas, y es algo más fuerte de lo que nosotros no podemos vencer. ¿Qué nos recomienda Dios en su palabra? Dice que toda la palabra es inspirada en Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Vamos a Josué 1. En Josué tenemos un ejemplo de cómo Dios da una enseñanza. Cuando van a llegar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, muere Moisés no llega a la tierra prometida y toma la estafeta, por así llamarlo, lo toma Josué, que era su segundo a bordo, es el que adquirió la autoridad y que fue puesto el Espíritu de Dios sobre él. Y fue ungido Josué para que llevara al pueblo de Israel y para que tomara la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que le encargó Dios a Josué cuando habló con él? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Y estos dos versículos a mí me encantan, porque dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el 7 le vuelve a repetir, pero no es exactamente lo mismo. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas que tú inicies, todas las cosas que tú te propongas en la ley, dice, esfuérzate y sé valiente, pero dice, solamente esfuérzate y sé valiente, y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Caminar, el ir por el sendero de Dios, ir por la ley moral del Dios, ir por su camino, esos pies que nos dejó Jesús como muestra, es ir detrás de Él. Pero nos dice, solamente esfuérzate, como que si fuera muy sencillo solamente. Entonces me fui. ¿Qué quiere decir solamente? Me llamó la atención porque yo, cuando dicen solamente, como dicen, pues está muy fácil, hombre, solamente haz esto. ¿Qué creen que quiere decir? La palabra solamente en hebreo es rak. Y quiere decir, esta palabra quiere decir flacura, flaqueza, limitación. Nosotros en nuestra fuerza no podemos. Nosotros somos frágiles, tenemos una flaqueza, estamos limitados para poder vencer la carne, para poder vencer nuestra naturaleza.
Entonces dice, solamente esfuérzate. La palabra esfuérzate es hasak. Y hasak quiere decir fijar en. Es como si uno en su mano, yo me imagino así, es como si uno en su mano trajera como un garfio. Y es fijar en. Es como, ¿se acuerdan cuando Jacob estaba peleando con, con, con Jesús? Estaba peleando con Dios cuando Jacob le fue cambiado de Jacob a Israel, y dice que se agarró de sus piernas, que se prendió de ahí, se fijó en, se agarró. Esta palabra hasak, esfuérzate, quiere decir fijar en, agarrar, ser fuerte, obstinar, atar, ligar, restringir, abrazar, afirmar, ceñirse, crecer, dedicar. Pero me gustó la palabra donde dice obstinar. Muchas veces la gente nos tacha de obstinados, pero a veces en sentido mal, que somos como que muy aferrados a algo malo, como que a mi voluntad. Aquí esta parte de obstinar es como decir, Señor, esta fuerza que tengo, este sentir que tengo en ti, me voy a agarrar de ti, Señor. En mi debilidad necesito agarrarme de ti, Señor. Necesito de ti. Se necesita humildad para eso. Luego la palabra dice, solamente esfuérzate y sé valiente. La palabra valiente es palabra amatz. Valiente uno piensa que es estar así bravío, fuerte, con cara de pocos amigos. Pero ¿qué creen? La palabra valiente quiere decir estar alerta. Estar alerta. ¿De qué le dijo yo lo estoy interpretando de esta manera con lo que quieren decir estas palabras de solamente, de esfuérzate y valiente, que es rak, hasak y amatz? Dice Josué, yo sé que eres débil. Josué, yo sé que tienes limitaciones. Yo sé que eres flaquito, eres debilucho. Agárrate de mí. Agárrate de mí y que estés siempre alerta de cuidar mi palabra, de cuidar mi ley, de hacer conforme a la ley que Moisés les dio. O sea, esto es lo que me habla a mí, dice, en tu debilidad, decía, en mi debilidad, Cristo me fortalece. Por más que yo soy débil, Cristo me da la fuerza. Entonces, en mi debilidad, agárrate de Jesús o métete en el hueco de la peña y que estés alerta para que tu concupiscencia no haga clic con la tentación. Esta es la parte en donde la única fuerza quien nos la da es Jesús. En nuestras fuerzas no vamos a vencer nada. Hay que reconocer que somos débiles, hay que reconocer que necesitamos abrazarnos del Señor Jesús y hay que reconocer que hay que estar alerta de lo que Él nos habla. ¿Cómo vamos a saber lo que Él nos habla si no leemos la Biblia, si no nos ponemos a orar? ¿Qué es estar alerta? Pues tener cuidado con ir diariamente a tu cuarto de oración, estar repitiendo la palabra en tu mente, estar leyendo la palabra, aunque a veces no entiendas lo que estás leyendo en la Biblia, tú léelo, son semillas que van dentro de tu corazón y va a llegar el momento en que vas a tener que aferrarte, agarrarte a ese versículo y confiar en el Señor Jesús. Esa es la parte de por qué dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dice, para cuidar. Les voy a compartir esta parte de cuidar. La palabra cuidar en hebreo es shamar, que quiere decir cercar alrededor, que es esa semilla que tú estás leyendo, es este mensaje que estás recibiendo hoy, la palabra de Dios es que recibas esta semilla y es cuidar, es que pongas un cerco alrededor de esta palabra, pero dice que es un cerco como de espinas. Nosotros debemos de cercarlo como con espinas, esta semilla, esta palabra, debemos de guardarla, de protegerla.
Entonces, en nuestra debilidad, debemos agarrarnos de Jesús y estar alertas para acercar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde podemos vencer a la tentación, en las fuerzas de Jesús. Esa es la parte que quería compartirles el día de hoy, de cómo viene este proceso, de cómo estamos hechos, de cómo hay que reconocer la oscuridad que hay dentro de nosotros. Oye, es que yo no me porto mal, es que pues yo hago bien, pues le doy al pobre lo que necesita, ayudo al necesitado, me puedes decir mil cosas y dices, no, yo no me porto bien, yo no me porto mal, o sea, yo hago cosas bien y no le hago daño a nadie. ¿Qué crees? Te estoy mostrando cómo está tu corazón. Y es donde dice la palabra que todo lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nosotros se encuentra engaño es porque hay tinieblas dentro de nosotros. Entonces, esta es la parte que yo les comentaría como a mí Dios me ha dicho. Solamente esfuérzate y sé valiente. En tu debilidad, agárrate de Jesús. Ten la humildad de que necesitas de Jesús. Entonces, por eso yo le digo, Señor, hoy confirmo y decido por ti, Señor, que en mis fuerzas no puedo. Que tú gobiernes en todas las áreas de mi corazón. Que tú poco a poco, en la forma en que tú puedas ir sacando esta maldad que hay dentro de mí, estas tinieblas, que tu luz vaya llenando más áreas de mi corazón. Y eso duele. ¿Por qué? Porque cortar la carne, nuestra naturaleza, nuestros deseos, duele. Seguir a Jesús duele. Por eso debemos de esforzarnos y ser valientes, ¿no? Pues quiero darle gracias a Dios. Vamos a... ¿Les parece si con esto que aprendimos hoy y con estas bases de cómo somos, de cómo estamos hechos, esto que se está predicando es para cristianos, es para gente que ya tiene a Jesús en su corazón, ¿no? Esto es para nosotros, esta palabra es para nosotros. Hay formas de escuchar la palabra de Dios y hay una forma en donde nosotros nos podemos convertir en jueces de la palabra. Y muchas veces decimos, mira, eso que dijo Pedro le queda perfecto a mi compadre. Tiene una carne tremenda. Entonces nos convertimos en jueces de la palabra, cuando realmente es algo para nosotros. Dios nos está enseñando algo útil para nuestra vida. El momento en donde tú te sientas débil, el momento en donde tú sientas que el ser cristiano no es lo mío, porque muchas veces Satanás, el diablo y nuestra concupiscencia nos puede llenar de ideas muy sutiles, como diciendo, no seas hipócrita, esto no es para ti. Esto de que tú escuchas la palabra de Dios, eso no es para ti. Mira, te enojas, cualquier cosita que te dicen ya te enojas. No, pues sí, tienes razón, esto no es para mí, ya. Entonces te estancas y crees que estás fallando tú. Pero no, dice Pablo, dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo por el pecado que mora en mí. Entonces, esfuérzate y sé valiente, que es en mi debilidad, Señor, quiero agarrarme de ti y ayúdame. Quiero estar alerta de tus preceptos, quiero estar alerta de lo que tú me hablas. Bueno, Señor, quiero que me hables, te voy a buscar cada mañana. Te voy a buscar cada vez que se ponga el sol. Te voy a dar gracias por todo lo que me diste en ese día. Algo que les puedo recomendar yo, que ha funcionado, o sea, en mi vida, en mi caminar con Cristo, me ha ayudado mucho. En mí, créanme, me falta mucho. Yo creo que la parte roja que les dibujé en ese corazón negro, para mí sería mucho rojo. O sea, realmente yo tengo un puntito rojo chiquito. O sea, en mí hay muchas formas que transformar, que Jesús hay mucho trabajo que debe hacer dentro de mi corazón. A mí me falta mucho.
Pero algo que me ayuda bastante es cuando me entrego a Dios en la mañana y le digo, Señor, te entrego el día de hoy. Que se haga tu voluntad este día, Señor. Yo no sé qué viene en mi trabajo, yo no sé qué viene en mi familia, yo no sé qué viene con personas terceras, no sé si alguien va a hablar de mí, no sé si un negocio se va a caer, no sé si, si algo malo, una mala noticia voy a recibir, Señor, no lo sé. No lo sé si me va a ir muy bien. Yo quisiera que me fuera muy bien, pero Señor, este día yo te lo entrego en tus manos. Este día te lo doy en tus manos y te lo ofrendo a ti, Señor. Yo deseo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en este día, nada más hoy. Entonces, le entrego ese día al Señor. ¿Cómo sé que Dios me habla o cómo sé que Dios tiene cosas para mí? Al terminar el día, imagínense, ya inició mi día y de repente me habla un proveedor, oye, págame. Oye, que ya se cayó esto. Oye, que hay que poner el otro. Oye, que aquí no cumpliste en esto. Y puros problemas y todas cosas que no fluyen como uno quisiera. Entonces dicen, no, esto no es de Dios. No. ¿Qué le pediste a Dios en la mañana? ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu corazón que necesitas entregarle? Esa oscuridad, esa carne, esos malos pensamientos, ese enojo, esa ira que hay dentro de ti, tiene que salir, se la tenemos que entregar a Jesús. ¿Cómo va a salir si nuestro día es color de rosa? ¿Cómo va a salir ese enojo? ¿Cómo me voy a enojar si toda la gente hace lo que yo digo? Pues no me enojo. Entonces, esa ira que hay dentro de mí no puede salir. No se la puedo entregar a Dios y entonces Jesús no puede crecer en mí. Entonces, si yo le estoy diciendo, Señor, ayúdame a crecer contigo, quiero que transformes mi corazón, ¿qué es lo que Dios va a poner en las situaciones en mi vida, en mi día a día? Me va a poner adversidad, me va a poner pruebas. ¿Y qué es lo que está esperando Dios de mí? Señor, te doy gracias. Te entrego este enojo. No quiere decir que no me enojé. No quiere decir que no me enojé. ¿Qué es la diferencia? Dice que no se ponga el sol contra tu enojo. ¿Qué es lo que te pide Dios? Que si tuviste un mal día, tuviste un enojo, tuviste algo de aflicción, es entregárselo a Dios en ese momento. Y dice, estar gozosos en todo tiempo. Esa es la parte que cuando nosotros le damos un día, tu día a Dios, no quiere decir que todos van a hacer lo que tú quieras. No quiere decir que todos los negocios que traes pendientes se van a cerrar. No quiere decir que la alacena de tu casa va a estar llena. Va a haber adversidad. Y hay que agarrarse de los principios de Dios. Por eso es que en mi debilidad debo de aferrarme a Jesús. Decir, Señor, gracias por este alimento que me tienes el día de hoy. ¿Por qué oramos antes de comer? ¿Por qué damos gracias por los alimentos? ¿Llegaron solos? No, es gracias a Dios, ¿no? Y si hoy me dieron algo de comer que no me gusta, ¿qué debo hacer? Aventar el plato y decir, no, esto no quiero. No, es dar gracias a Dios, ¿no? Es, Dios nos quiere mostrar diario esas tinieblas que hay en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de la aflicción, por medio de las pruebas. Y las pruebas no vienen de gente que no conocemos. Las pruebas vienen de la gente que tenemos cercana, a la gente que amamos, a la gente que estimamos, a la gente que la tenemos en un plano alto. De repente nos dicen cosas que nos hieren. ¿Qué debemos de hacer? Darle gracias a Dios y orar por nuestro prójimo. Esa es la enseñanza de Jesús. Ahora se dan cuenta por qué no era tan exitoso Jesús con los fariseos. Porque esto no les gustaba. Este tipo de predicación no les gustaba y es lo que Jesús quiere de nosotros, que seamos perfectos. No, dice, no hubo engaño en su boca. En nosotros, ¿qué debe de haber? Debe haber alabanza, agradecimiento. Señor, hazme crecer en ti, que tú crezcas en mí, Señor. Yo debo de menguar. La carne debe ser cortada, debe ser circuncidada. Debemos de circuncidar nuestros corazones y pedirle
que Él circuncide nuestros corazones. Son dos cosas diferentes, ya las he explicado en prédicas anteriores, que es cuando nosotros circuncidamos y es que Él circuncide. Debemos pedirle ayuda. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este momento y pedirle que guarde esta palabra en nuestros corazones y que nos ayude en nuestra debilidad, reconocer que somos débiles. Padre amado, te damos gracias, Señor, te doy gracias. Gracias, 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 Jesús, porque eres dulce, Señor, porque tu voz es dulce, Señor. Y dice tu palabra que tu amor es más dulce que la miel, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor, en mi vida. Te pido, Señor, que hagas un cerco alrededor de esta semilla, Señor, y que tú la riegues, Señor, con tus aguas de vida. Señor, que tú la cuides y que pueda crecer un árbol firme, Señor, alrededor, a la orilla de los ríos de tu agua de vida, Señor. Que yo sea un árbol siempre verde, Señor, y que sea un árbol fructífero, Señor. Señor, te pido por tu pueblo, Señor, te pido por tu congregación. Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, precioso Jesús. Guarda tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Guarda tu palabra en nuestra mente, Señor. Cuando venga esa concupiscencia, Señor, con la tentación, permítenos, Señor, recurrir de rodillas a tus pies, Señor, y pedirte ayuda. Que tú calles los mares, Señor. Que tú detengas la tempestad, Señor. Que seas tú el que tome el control de nuestras vidas. Te entregamos, Señor, esta semana que viene. Gracias, Señor, por el trabajo que tenemos. Gracias, Señor, por las familias que tenemos, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias, gracias. Gracias por esta congregación, Señor. Te pido que en cada una de sus casas vayas ahorita con ellos, Señor, y los arropes, que los cuides. Que pongas un ángel, Señor, en cada uno de nosotros. Pon un ángel, Señor, en cada uno de nosotros y que nos guarde. Señor, estamos peleando contra algo que no vemos, Señor, que es un virus. Señor, te pido que pongas una protección en nosotros con tu sangre, Señor, y que no nos contagiemos, Señor. Si está en tu voluntad perfecta, Señor, que nosotros no nos enfermemos, te pedimos, Señor, que no nos toque ese virus, Señor. Si es que tú lo quieres, Señor. Si es que tú lo quieres, permite, Señor, que seamos intocables a ese virus, que seamos invisibles a ese virus, Señor. ¿Para qué, Señor? Para levantar tu nombre, para glorificar tu nombre, precioso Jesús. Porque a ti te debemos todo, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Toda la honra y la gloria te la doy a ti, Jesús. Gracias, Señor. No merezco tanto amor, Señor Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Levanto tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que brille tu rostro en ellos, Señor. Que podamos ser un ejemplo de ti, precioso Jesús. Y en nuestra debilidad, Señor, que tú seas nuestra fortaleza. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, papito. Gracias, gracias, gracias. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.